La primera carta de Pedro. En este video podrá encontrar el contexto sociocultural de la carta, el autor, la fecha, el lugar y los posibles destinatarios de la carta, la intencionalidad de la carta, la dimensión literaria, la estructura, elementos retóricos, contenidos, características literarias, dimensión teológica sobre la imagen de Dios, elementos cristológicos y comunitarios. El contexto sociocultural de la primera carta de Pedro está enmarcada por la división de grupos sociales entre cristianos y no cristianos, por la hostilidad en algunas prácticas entre estos y la heterogeneidad. Percibe el establecimiento jerárquico de ciudadanos romanos y gentes en su mayoría cristianos de la diáspora. La carta es destinada a personas de condición sencilla y humilde y dirigida a personas con poca o nula participación en el Imperio Romano. Sobre el autor se puede rescatar que en la carta no se descubre ningún elemento que pueda ser considerado petrino en el texto. La calidad del griego es óptima y al igual que el uso de la escritura. La realidad social que describe el texto no corresponde al tiempo de estadía de Pedro en Roma sino a una época posterior. Hay investigadores que atribuyen el escrito a Silvano, portador de la carta, compañero y colaborador de Pablo en su misión. El texto está próximo a la teología paulina. Si es discípulo de Pablo, ¿por qué escribe en nombre de Pedro? Por lo cual, la primera carta de Pedro se considera una carta pseudoepígrafa. El lugar donde pudo escribirse la primera carta de Pedro fue en Roma. En el capítulo 5, versículo 15, el autor afirma que escribe desde Babilonia, haciendo alusión al libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, donde se nombra a Roma con el nombre de Babilonia. El contexto social reflejado en la carta traduce bien que pudo ser Roma. La carta tiene como destinatarios a las comunidades de Ponto, Galacia, Bitinia, Asia, Capadocia, en las cuales se encontraban cristianos de carácter judío-cristiano y pagano-cristiano. Tiene como argumento principal la necesidad y el valor de la pasión del cristiano a ejemplo y unión con Cristo. El objetivo de esta carta es animar a los extranjeros, anima a los cristianos a esperar la gracia, a la santidad, mantener la salvación, al amor fraternal y a la obediencia a Dios en la fe. En la dimensión literaria de la carta se pueden encontrar las siguientes características: lengua y estilo, uso del Antiguo Testamento y relación con el Nuevo Testamento. Una posible división de la carta es el saludo, el cuerpo y la conclusión. La estructura temática de la carta se puede observar en la siguiente gráfica. Entre los elementos retóricos de la carta se encuentran las formas apelativas, los ejemplos y las tipologías, imágenes y doxologías. Como contenidos de la carta se pueden encontrar alabanza por el don de salvación, respuesta del creyente al don de salvación, donde los creyentes están llamados a ser santos, a la fraternidad y al amor, y a edificar una casa espiritual. El testimonio del cristiano, haciendo referencia a los códigos domésticos, en relación con la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, y algunas recomendaciones finales. Como dimensión teológica de la carta, se observa en el saludo inicial haciendo referencia a la estructura trinitaria del misterio de Dios. Dios es la fuente de la salvación. El instrumento de la salvación es Jesucristo, pero el misterio tiene su último fundamento en la voluntad de Dios, que constituye su pueblo y le brinda su misericordia. Como cristología de la carta, según la tradición, Jesucristo es el mediador de la salvación de Dios. El instrumento de la salvación es su muerte en cruz y su resurrección, que fundamenta la esperanza y es la expresión de su gloria. Como Señor resucitado, Él está sentado a la derecha de Dios y domina sobre todos los poderes celestiales. El misterio de Cristo supera los límites de la historia. Según esta carta, los sufrimientos de Cristo son modelo para los creyentes. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Finalmente, el elemento de la comunidad es fundamental para el desarrollo de la primera carta de Pedro.